pues puede ser una predisposición genética, o sabemos que el gen CFTR se expresa en las neuronas cerebrales sin tener la certeza sobre su función y podría regular algunos centros del sueño, también estresores vitales o de la salud elevadas en personas con fibrosis quística, pues puede a lo mejor facilitar la presencia de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También podría ser por inflamación crónica, por infecciones bacterianas, víricas, que aumentan la inflamación en el cuerpo y afectan al cerebro. Sabemos que muchos problemas psicológicos pues explicarían por qué esto va ocurriendo. También quiero hablar de los otros lados de TILES, ansiedad, depresión, TDAH, pero la mayoría de las personas con fibrosis quística no tiene depresión y ansiedad clínicamente diagnosticada. Son bastante resilientes. Si vemos los otros lados de TILES, podemos centrarnos en el 90% de adolescentes que no tienen depresión significativa, ni el 80% de adultos, 60% de las madres o 69% de los padres. Y lo mismo para ansiedad, la mayoría de personas con fibrosis quística, adolescentes, adultos, madres y padres, no tienen depresión y ansiedad clínicamente significativa, pero no significa que no tengan estresores y reacciones, emociones, conductas que no merezcan atención en la salud mental. Por tanto, quiero pensar en no tanto blanco y negro, enfermedad o no enfermedad mental. Quiero que salir de esta terapia cognitivo-conductual y pensar en el bienestar de la salud mental como una cosa continua. En algún momento de nuestra vida podemos estar en un extremo y en otros en otro extremo. Por tanto, algunos de nosotros tendrán un equilibrio, un bienestar emocional y se sentirán muy bien en conjunto. En otros momentos, pues hay malestar por cuestiones de la vida y transiciones, que es donde nos encontramos a menudo y tenemos ideas, respuestas según lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esto puede ser una alteración y puede llevarnos a clínicos, a síntomas subclínicos, con síntomas de depresión, pero que no serían una depresión diagnosticable. Y en algún momento de nuestra vida sí que habrá criterios para un diagnóstico propiamente con las herramientas que utilizamos para detectar ansiedad y depresión en los centros, pues las personas tendrán síntomas moderados severos o algunos tendrán enfermedad mental severa en algún momento de nuestras vidas, pero todos tenemos una situación que es como un continuo, un proceso continuo, no una cosa estática, y siempre podemos mejorar nuestro bienestar emocional, si así lo queremos. Siempre podemos tener acceso a una variedad de herramientas para nuestra salud mental. ¿Y cuáles son estas herramientas que podemos utilizar en todos estos momentos? Pues hay una serie de herramientas conductuales que pueden ayudar si estemos contentos, con algo de malestar, síntomas clínicos o síntomas severos de ansiedad, depresión. Dieta y ejercicio pueden ser útiles, prácticas de relajación, cosas como pues relajación muscular, la lectura puede ser muy gratificante, muy educativa. Es una herramienta que utilizo yo. La espiritualidad también puede ser muy útil, la creatividad, pintura, escritura, hacer obras benéficas, darle significado a las experiencias cotidianas. Entonces, es una serie de conductas que puede ayudar mucho a nuestra salud mental y pues también la ayuda de otras personas, apoyo espiritual, el apoyo de familiares, amigos, la terapia, que comentaremos después y que nos comentarán algunas de las que hay disponibles, y medicaciones. Y debo decir
que las medicaciones pueden ser útiles potencialmente no solo cuando alguien tiene dificultad con depresión y ansiedad severa, sino cuando hay subsíntomas, pero que les molestan y quieren medicación, puede ser útil. Hay que consultar. La medicación puede ser un método de prevención. Hay que considerar con nuestro profesional sanitario hablar sobre la posibilidad de medicación para prevenir entrar en una fase de depresión y ansiedad más profunda. Si hablamos de medicación, sabemos que las guías de la Fundación CF recomiendan tratar a alguien con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, SSRIs, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. Hablaremos de depresión moderada a severa. Frank, la depresión y ansiedad a menudo coexisten y hay síntomas de ambas. Estas medicaciones tardan de 2 a 8 semanas para que la dosis haga su efecto. Al principio puede haber efectos secundarios. Hay que adherirse a la pauta de medicación. Empezamos con dosis bajas para evitar efectos secundarios y vamos aumentando poco a poco la dosis según se va adaptando la persona a la medicación. Al principio pueden haber efectos gastrointestinales, pero esto se comenta con los pacientes para que no se preocupen. Y a la larga pueden tener efectos secundarios sexuales, pero pueden ser reversibles. Otras medicaciones que se pueden considerar, pues por ejemplo, mirtazapina, que también es buena para depresión y ansiedad, pero actúa diferente de los SRI y puede ayudar para el control del apetito, peso, náuseas, sobre todo antes de Trikafta. El apetito, el peso era algo que pues a mí me gustaba abordar con este medicamento. Hay menos efectos secundarios sexuales comparado con los SRI y algunos medicamentos pueden aumentar la serotonina cerebral. Y bueno, pues mirtazapina puede ser una alternativa para evitar los efectos secundarios. Bupropión, otro antidepresivo, ayuda a la motivación, energía, con menos efectos secundarios sexuales. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, como duloxetina, venlafaxina, que ayudan con depresión y ansiedad. Y pues como los SRI también se aplica a estos un poquito más eficaces y puede ser útiles para el dolor neuropático comórbido u otros procesos que, bueno, conlleven un dolor neuropático crónico. A veces las preguntas surgen, pues si a la gente le preocupa el uso de las medicaciones o si los moduladores de FTR pueden tener un impacto, efectos secundarios, provocar insomnio, depresión. Hay que decir que clínicamente en la investigación solo hay pocos casos informados, pero desde luego esto es algo que se podría estudiar más. Potencialmente, si alguien tiene depresión y ansiedad, es tratado con medicación o no, y con moduladores FTR como Trikafta y tienen empeoramiento de su depresión y ansiedad. Puede ser por múltiples razones, puede haber interacciones entre fármacos, si alguien está con un antidepresivo y estos moduladores disminuyen la cantidad de medicación en el torrente sanguíneo, podría ser una explicación, o puede ser el efecto de CFTR que afecta al cerebro, se expresa, no se sabe exactamente bien cómo funciona y también podría ser debido a el estatus psicológico, aunque se encuentran mejor, pero igual hay problemas psicológicos, existenciales, tienen más decisiones que tomar y puede haber una variedad de razones por las que se desarrolla depresión y ansiedad, pero les aseguro que en la investigación
según algunos investigadores, en una serie de 4 pacientes con depresión y ansiedad, en la experiencia clínica, pues hemos tenido un paciente que desarrolló depresión cuando comenzaron con Trikafta tomando SSRI, pero remitió después de tratar al paciente y ahora se benefician muy, muy bien. También hay un caso de un paciente con estabilizadores del humor, un tipo diferente de medicación, y desde luego afectaba los niveles de los estabilizadores del humor y hay que cambiar y ajustar las dosis, pero también encontramos la solución adecuada para ese paciente. También, como siempre se ha hecho, hay que hacer una estrecha supervisión de la salud mental en estos pacientes con fibrosis quística, con ansiedad y depresión. Si aparecen los síntomas, se pueden abordar sin duda. Otras formas de tratar depresión y ansiedad es con una serie de terapias. Y quiero destacar que sobre todo si hay depresión moderada o severa y ansiedad, una combinación de terapias es lo más eficaz. Pues hay diferentes terapias disponibles y yo creo que el factor más importante de lo bien que se encuentra es la conexión con el terapeuta. Creo que antes Katie nos lo ha explicado, al encontrar la persona adecuada, Cathy también nos lo comentará cómo afrontar estas cosas. Son diferentes orientaciones, también pues la terapia cognitivo-conductual, pensando en pensamientos, sentimientos, conductas y cómo están interrelacionados y podemos cambiar algunos. Tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que se centra en la aceptación de la realidad y tomar decisiones según los valores en la vida. Tenemos la terapia dialéctica conductual, que puede ser muy útil, por ejemplo, para tolerar el malestar, terapia interpersonal, para ver los cambios en roles y relaciones, terapia existencial, que soy gran fan de eso, considerando pues diferentes estreses, incluyendo la mortalidad, viendo cómo bueno, lo que hagamos pues modifica el presente. Uno no va a tener un terapeuta que haga solamente una terapia, aunque sí que hay algunos que solo hacen terapia cognitivo-conductual, pero generalmente combinarán varias terapias según el paciente que tengan. Hay estudios que están considerando la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en pacientes con fibrosis quística. Sabemos que esto se ha estudiado en pacientes sanos, pacientes con cáncer, con otras enfermedades y con tratamientos. Algunos investigadores han hecho un estudio con una terapia cognitivo-conductual específica para fibrosis quística. En estudios pilotos, habiendo acabado todas las sesiones, registrando una muy buena participación en las sesiones, sin efectos secundarios adversos. A los pacientes les gustaba y este estudio piloto mostró que es posible porque se hizo en los centros de fibrosis quística y las intervenciones las hicieron personas que trabajan en estos centros especializados, trabajadores sociales, psicólogos, y se puede hacer por parte de cualquier miembro del equipo que esté interesado y tenga formación. Pero vemos que la gente reaccionó muy bien al respecto. ¿Cómo ha evolucionado esto? Sabemos que hay un estudio sobre terapia cognitivo-conductual específica para fibrosis quísticas en un centro holandés, donde adaptaron esto a intervenciones online, con módulos online, trabajando directamente con los proveedores. En combinación, 16 pacientes que se sometieron a esta intervención y el programa ha sido muy bien recibido y se va a utilizar para reforzar la atención mental y médica de los pacientes con fibrosis quística. Y ahora yo estoy participando en un ensayo controlado y autorizado, CF,
CBT, terapia cognitivo-conductual específica para fibrosis quística, y uno de los 4 centros en el que trabajamos, tenemos a 60 pacientes con síntomas leves de depresión y ansiedad, pacientes aleatorizados para ser tratados con esas 8 sesiones o de otra forma. Y aquí pues vemos cómo se desarrollan estas sesiones. Se centran en diferentes habilidades y con diferentes proveedores intervencionistas que han participado, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, incluso pulmonólogos que han dado terapia a algunos de los pacientes. Y en conjunto aún estamos evaluando los resultados, pero son muy prometedores y emocionantes. Ahora se va a hacer este estudio piloto en adolescentes con depresión y ansiedad. Es un estudio en marcha y también estamos hablando de la posibilidad de analizar los resultados de este ensayo de control autorizado con 60 personas para ver cómo aplicar esta terapia en Estados Unidos, y esa conversación está en marcha y quizás lo verán en sus centros próximamente. So this concludes my portion of the talk and looking forward. Con esto concluyo mi parte de esta charla. Estoy abierta a recibir preguntas en caso de haberlas y voy a presentarles ahora a Laura Tillman, quien va a presentar otro tema muy interesante. Muchas gracias, doctora Sher. Soy Laura Tillman. Vengo de Michigan y, a diferencia de la mayoría de pacientes con fibrosis quística, a mí me diagnosticaron cuando tenía 47 años. Me sentía muy bien en mi piel, es decir, me sentía muy bien conmigo misma, no tenía que pasar por todas las cosas que uno pasa cuando envejece. Al momento que yo recibí el diagnóstico definitivo, no fue una sorpresa, porque yo ya sabía que tenía fibrosis quística, simplemente se confirmó toda la investigación que yo había hecho después de la cirugía de senos, y recibí tratamientos para mis síntomas y en realidad no hacían una gran diferencia. Yo continuaba con mi vida. Mientras tanto, mi esposo y yo compartimos la filosofía de que cualquier cosa que surja, vamos a manejarla, y es lo que hicimos con la fibrosis quística. Pero esto no quiere decir que no haya cambiado nuestras vidas, porque sí las cambió. Mientras que continuaban trabajando durante los siguientes 5 años, eh, tenía que pasar varias horas yendo a trabajar y tenía que también hacer que todo esto encajara con mi tratamiento diario. Y cuando estaba en IBS, se necesitaba más tiempo, y eso fue difícil hasta que yo decidí trabajar en IVs y todo no funcionó tan bien. También ya les mencioné que no podía hacer mandados, encargos, que no podía ir a ciertas citas o salir con amigos. Y una vez leí el correo, hice tratamientos y me aseguré que todo estuviera listo para el siguiente día. Perdí algo de mi independencia al momento del diagnóstico, y mi esposo tenía que ayudarme, aplaudiendo. T También los fines de semana ya no eran tan divertidos, porque hacía las cosas que no me había dado tiempo de hacer durante la semana. Entonces, mi vida sí cambió, pero teníamos que continuar. Como dice el dicho inglés, yo siempre tiendo a usar el humor para salir adelante. La fibrosis quística compartimentalizó mi cerebro y también mis días, y tenía que manejarlo. Mi doctor también tenía una broma conmigo. Yo le decía que los aliens me habían robado,
que había sido abducida por los aliens y que me estaban haciendo experimentos para ver cuál era mi punto de quiebre. Sin embargo, no me rompí, no pasó nada. Después de mucho tiempo de hospitalización, yo vi a mi doctor para una cita de seguimiento y me dio una hoja de papel con respecto a una de las bacterias que había cap- que tenía y que se encontraba en como en estos animales que son como ornitorrincos. Y mi esposo pensó que la había captado, me había contagiado cuando me estaban haciendo las uñas. ¿Cómo podría pensar en hacerme el manicure cuando tengo esta enfermedad? Y yo decía, bueno, si voy a tener fibrosis quística, voy a hacer todo lo posible por verme maravillosa, sin importar qué tuviera que hacer. Y gran parte de mi día y de mi vida es cuidarme y la normalización es crítica para mi bienestar. Eh, y del lado del asiento del pasajero, y no es nada más para sonar positiva, tengo un lugar para descansar mi brazo y antes veía desde ahí mi Polo y B y en el verano, alguien estaba muy acostumbrado a ver mi equipo que aceptó el procedimiento sin problemas, se quedaba ahí y hacía lo que se necesitara. Para mí, la parte más difícil del CF, de la fibrosis, ha sido mis habilidades para sobrevivir. Supongo que hay una razón y lo descubriré, pero les repito que paso mis mañanas, divido mi día y continúo así, de esta manera. Y también tuve que retirarme antes de lo planeado. Fue algo desconcertante. También esta enfermedad me dio propósito para en cuanto a mi retiro. Eh, He contactado varias organizaciones de fibrosis crística. Es extraño, la fibrosis también ha traído mucha gratitud a mi vida porque he conocido a mucha gente maravillosa que se han convertido ahora en amigos queridos. Así que tiendo a, a ver el otro lado de la moneda y a continuar con mi vida y a manejar con cualquier cosa que la vida me ponga enfrente. Y ahora que ya escucharon mi lado de la historia, Kathy Cooney, una trabajadora social, hará sugerencias sobre lo que puede hacer la gente para continuar con este tema de la salud mental. Muchas gracias, Laura. Gracias por compartir tu experiencia, por estar eh, eh, enfrentando estos retos con un diagnóstico tardío de fibrosis crística. Contigo y con Katie he trabajado los últimos 15 años como trabajadora social clínica y también eh, terapeuta de salud mental. Y después de escuchar a Katie y a Laura sus experiencias con fibrosis crística, esta idea de mantener la salud mental y el bienestar ya cobra sentido. Cuando estábamos planeando la sesión, queríamos resaltar que la salud mental no únicamente es algo que la persona tiene o no tiene. Trabajar con un proveedor de salud mental puede ayudarlos a superar retos y también a otras cosas, como ya lo describió Katie. Voy a compartir un poco cuál es el bienestar de la salud mental de manera continua. Les voy a ofrecer formas para informarse, para ser consumidores informados de salud mental. No tengo ningún tipo eh, de disclosure. Creo que es importante reconocer que aunque estemos escuchando gente que ha recibido un impacto de la fibrosis quística como adulto o como familiar, cada quien tiene una familia y una perspectiva distinta. Algunos adultos probablemente eh, sea una noticia nueva, una sorpresa, y otros ya hayan lidiado con esto durante varios años. Si son familiares, padres, copadres, si tienen un hijo a su cargo, son guardianes, dependiendo de cualquiera que sea su situación única, van a
navegar a través de la enfermedad, también la diversidad cultural, racial y de género. Todo depende también de dónde trabaje la gente, qué tipo de trabajo hace, qué tipo de medios financieros tienen o no tienen. Y como ya saben, hay diferencias a la hora de vivir con fibrosis quística. Si su páncreas es funciona bien o no funciona bien, o si tienen diabetes relacionada con la fibrosis. Hablamos del bienestar y la salud mental, particularmente de estrategias para mejorar nuestra salud mental. Quiero resaltar algo que puede ser útil para una persona, tal vez no lo sea para otra. Y si sus padres o sus cuidadores cuidan a un padre o un adolescente, probablemente puedan adoptar estas estrategias y podrían tener un impacto positivo en sus hijos. Todo esto trabajo con un proveedor de salud mental que puede ayudarles a entender sus experiencias únicas, su perspectiva y estrategias que funcionen para ustedes. Espero que encuentren algo útil en lo que voy a compartir con ustedes y que puedan aplicarlo de manera significativa en sus vidas. Como ya lo escucharon de la doctora Sher, el estudio muestra que la gente con fibrosis quística y los cuidadores pueden presentar episodios de depresión y ansiedad. Quiero que piensen en algo que puede ser útil cuando una persona no siente que la depresión o la ansiedad es un problema significativo. Sin embargo, se sienten estresadas, un poco más estresados, las cosas se disfrutan menos. Hay un término utilizado por la Organización Mundial de la Salud que involucra la salud mental y que aplica varios dominios que contribuyen a un sentido general de satisfacción con la vida y que deriva en una mayor calidad de vida. Estos dominios incluyen áreas emocionales, intelectuales, físicas, espirituales, eh, ocupacionales, sociales, ambientales y financieras. Todas estas áreas pueden recibir un impacto negativo al momento de vivir con fibrosis quística. Siguiente. ¿Cómo cultivamos el bienestar? Van a ver que a mí me encanta esta palabra, el cultivar, porque para mí cultivar quiere decir crecer, perdón, como hacer crecer un jardín. Si cuidamos un jardín o una planta, sabemos que no es que tengamos un jardín o no tengamos un jardín o tener un jardín increíble lleno de hierbas y flores. Hay que mm, cuidar el jardín, ayudarlo, cultivarlo, ayudarlo a que crezca. No es algo que la gente tiene y los otros no. No, esto no queda dictado por las circunstancias. Yo trabajo con gente con fibrosis y he aprendido de primera mano que es posible, no fácil, pero posible encontrar calidad de vida en medio de cambios significativos. Si ustedes tienen un jardín, no pueden cambiar el clima o la cantidad de lluvia, pero sí pueden seleccionar las hierbas, regar las plantas regularmente y ayudar al jardín a que florezca. Lo mismo con el bienestar. Nuestros valores son como la tierra y cada tierra es una semilla y cada semilla está interconectada. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conexiones y relaciones, nuestros hábitos, nuestras conductas. Como ya lo dije antes, su situación es única y tienen que buscar la atención que necesiten. Eso solo ustedes lo saben. Tienen que considerar esto. Como ya lo dije, nuestros valores son como la tierra. ¿Qué quiero decir por valores? Bueno, puede ser un poco difícil, pero es lo que refleja lo que verdaderamente les importa. ¿Qué tipo de persona quieren ser? ¿En qué es lo que les importa y lo que quieren enarbolar como causa? Utilizar estos valores para reconocer que cada día está lleno de elecciones, de decisiones que nos acercan o nos alejan de ser la persona que queremos ser, de vivir la vida que refleja nuestros valores. Una vez que ya tenemos claridad en lo que es importante para nosotros, podemos guiar nuestras acciones y conductas. Un aspecto o semilla del bienestar es estar bien conscientes de nuestra voz interna, de nuestros pensamientos, esa vocecita que nos está hablando y que nos habla del pasado, del futuro o que nos juzga, probablemente que también juzga a otras personas. La mayor parte de las personas tienen ese crítico interno, pero toma algo de práctica conocer y saber cuando esa vocecita crítica está subiendo el volumen de su voz y no está ayudando mucho. Está bien ser críticos, pero hay que también bajar el volumen de esa voz crítica para no recibir tanto los mensajes negativos. Y cuando yo pongo atención, yo me, yo, le- mi
crítico interno me dice, eres una ponente terrible, vas a hacer el ridículo, pero soy capaz de recordarme que en realidad ya he hablado, he hecho algunas ponencias antes y que he recibido buenos comentarios. Otra forma en la que aparecen los nuevos comentarios es con este sesgo negativo, cuando 10 cosas, cuando las cosas buenas pasan en el día, pero cuando nos enfocamos solamente en lo que salió mal. Estar conscientes de esto pueden ayudarnos a cambiar la óptica. Las cosas malas están ahí, pero hay que poner más atención en lo bueno. Y la mayor parte del tiempo, la naturaleza humana opera en piloto automático y no pone atención en los pensamientos y las emociones. Pero si desarrollamos una conciencia de pensamiento, el proceso nos va a hacer desacelerar para poder reaccionar, hablar de tal modo que estemos más alineados con nuestros valores. El reto es que esa conciencia en nuestros pensamientos no llega naturalmente. Tenemos que cultivarlo conscientemente. Estar consciente de nuestros pensamientos no es nada más como encender un interruptor y ya va a estar ahí. Es un músculo mental y como con los músculos físicos que son débiles al principio y que tenemos que desarrollarlos y fortalecerlos muchas veces cargando pesas, asimismo tenemos que desarrollar nuestra conciencia y nuestra práctica. Tomemos 15 minutos o 10 del día, demos un paseo o mientras lavamos la ropa y sientan la sensación de sus manos, de sus pies, vayan sintiéndose en el momento y los pensamientos vienen y van. También le pueden llamar a esto práctica consciente, una práctica consciente como estrategia para calmarse o relajarse. Es una muy buena herramienta para cultivar la conciencia de nuestros pensamientos. Probablemente podamos tener más opciones de cuáles son los pensamientos que vamos a abrazar y cuáles son los que vamos a desechar. Otra semilla es la emoción o nuestro panorama emocional. Tomé este término de Katie, me encanta. Creo que viene bien con lo que estoy diciendo. Cultivar el bienestar emocional no es nada más tener buenas emociones y deshacernos de las malas. Las emociones son buenas y incluso las negativas a veces. El coraje, la tristeza, la alegría, la frustración. Tenemos que estar conscientes y surgen las emociones y está bien dejarlas sentir, pero a veces buscamos modos de alejarnos, de evadirnos, como la comida, Instagram, que es un favorito mío, o YouTube o una copa más de vino. El problema no es nada más evitar estas conductas que nos alejan de vivir de acuerdo a nuestros valores, sino evitar las emociones dolorosas. Esto no funciona a largo plazo. Obviamente, pues, es bueno cultivar emociones positivas, encontrar un poco de equilibrio. Hay una serie de estudios hechos por Emmons y McCullough que mostraron que había mayor bienestar a lo largo de distintos medidores. Si somos generosos con nosotros mismos y con los demás, si estamos involucrados en uno o más actos de gentileza una vez al día, esto se traduce en un incremento en el sentido de bienestar. Tenemos que, no ten- muchas veces la gentileza, la amabilidad no tiene que ser intencional. Otra semilla en el jardín del bienestar es la conexión social. Los estudios han demostrado que la conexión social o el apoyo, tanto percibido como real, se demuestran que actúan ah, disminuyen el estrés y la depresión, hacer nuevas conexiones y cultivar nuestras relaciones. Los medios sociales vienen aquí a mi mente otra vez. Para algunos, las redes sociales nos dan un sentido falso de conexión social, pero para mucha gente, especialmente para los que viven con fibrosis quística, esta es una forma muy importante de conectar con otra gente. Todas estas semillas, solamente ustedes pueden decidir hasta qué grado las redes sociales les van a dar apoyo, conexión o un sentimiento de distancia.
de no estar haciendo lo suficiente. También eventos como este, asistir a este tipo de eventos como el que estamos teniendo en este momento para conectar con gente que esté en su misma situación. Siguiente diapositiva y finalmente la semilla de nuestros hábitos, nuestros comportamientos. La buena noticia es que podemos desarrollar nuevos hábitos, especialmente cuando los valores nos guían y cuando ponemos atención y no estamos en piloto automático. Un área que es fácil de desarrollar son los medios digitales. Esto es diferente a las redes sociales. Ese hábito horrible de estar nada más pasando el contenido. Si vieron la película Dilema Social, ven que estas aplicaciones están diseñadas para traducir, para convertirse en un hábito y no para beneficiarnos. Comer, dormir y desarrollar otras áreas son importantes. Si tenemos comportamientos que son conductas que no nos acercan a nuestros valores, hay que considerar hacer pequeños cambios, hay que considerar por qué queremos hacer el cambio, porque alguien más piensa o porque es importante para nosotros. Y una última área es la actividad. La actividad física es benéfica para la salud mental y el bienestar. Hay muchas formas de ser activo. Yoga, tai chi, karate, tomar, eh, caminar, trabajar en una sola cosa a la vez también se recomienda. Y finalmente quiero decirles que algunas veces puede ser muy desafiante intentar nuevas cosas, formas para estar presentes en el mundo. Aquí es cuando alguien que nos ayude con la salud mental puede ser muy útil. Siguiente. Recuerden que la salud mental, el tratamiento es efectivo, pero tampoco es una solución rápida. Sesiones semanales durante 6 a 12 semanas es necesario para tener un efecto duradero. Después de un par de sesiones, asegúrense de sentirse cómodos con el terapeuta si ustedes confían en el terapeuta, esto es básico. Y hay muchos enfoques diferentes a la terapia, como ya la doctora Sher mencionó. Encuentren lo que sea bueno para ustedes. Eso es muy importante. Creo que Katie dio un muy buen ejemplo del valor de las compras. Y psicoterapia es un término que se escucha mucho, distintos profesionales pueden proporcionarlo, psiquiatras, consejeros en salud mental certificados, consejeros de matrimoniales, muchas personas pueden darlo. Los psiquiatras y los enfermeros también pueden recetar medicamentos. Algunas veces puede ser difícil saber si los tratamientos de salud mental verdaderamente se necesitan o si van a ayudar. Hay cosas que tienen que tomar en cuenta. Si se- su ansiedad o sus estados de ánimo les impiden ya hacer cosas básicas como dormir, comer, ir a trabajar, asistir a la escuela, estar con la gente que ustedes quieren, si se sienten solos, si se sienten sin esperanza, que no valen, busquen ayuda para la salud mental y yo sé que habrá un equipo que estará muy contento de ayudarles. Estos son síntomas que sugieren que la persona podría necesitar tratamiento. Muchas veces la gente dice que han intentado asistir a terapia, tomar medicamentos y que no ha funcionado, pero ellos no mencionan que solamente fueron con el terapeuta un par de veces y que solamente tomaron y que no siguieron el tratamiento al pie de la letra. La doctora Sher dice que hay que tomar el medicamento todos los días para que haga efecto. Si ustedes se sienten que no está sirviéndoles el tratamiento, los invito a volver a darle otra oportunidad. Si no están seguros dónde comenzar, aquí hay algunas opciones. Como ya lo dije, una es su equipo de cuidado, una trabajadora social o un coordinador de salud mental, pero no tiene que ser alguien de estas personas. Puede ser cualquier persona de su equipo de cuidado y sé que ellos estarán felices de encontrarles un tratamiento. También su doctor de primer contacto. Ellos pueden ayudarles con un tratamiento que sea útil y muchos PCPs
prescriben SSRIs, el tipo de medicamento que la doctora Sher mencionó. Y por último, sé que buscar ayuda puede ser difícil, especialmente cuando uno está sufriendo. Y también hay una línea de prevención del suicidio que funciona las 24 horas del día siguiente. Espero que algo de esta información les sea de ayuda. Si quieren saber más acerca de estas estrategias, aquí van unas sugerencias. Quiero decir que no todo esto tiene la intención de reemplazar el tratamiento por depresión clínica o ansiedad. Coursera, Stara, edX son sitios donde se ofrecen oportunidades educativas gratuitas. Hay cursos donde les ayudan a cultivar el bienestar. Healthy Minds es una aplicación desarrollada por la Universidad de Wisconsin y aquí hay los 4 pilares del el bienestar. Esto también es gratuito. Si están interesados en mindfulness, les recomiendo el NBSR. Es una clase de mindfulness para reducir el estrés. En Google también pueden buscar MBSR. Tienen un muy buen manual que se llama Sal de tu mente y entra a tu vida. Se los recomiendo. Ahora quisiera pasarle la palabra a Tania, padre de un adulto joven con BF, que compartirá su historia sobre educación y salud mental. Muchas gracias, Kathy. Me encantó la información que compartiste. Esta sesión estará en YouTube y voy a verla después con un poco más de tiempo. Me llamo Tania Hamilton y vivo con una familia en Michigan. Soy madre de 2 adultos jóvenes. El más grande es mi hijo que vive con fibrosis quística y tengo una hija que es quien se hace cargo de él. Gracias por invitarme a participar. Tengo un ejemplo muy bueno de cómo no manejar la salud mental al momento de estar educando a un hijo con fibrosis quística. Yo al principio no lo manejé bien. A finales de los 90, mi hijo fue diagnosticado a los 2 meses de edad. Mi madre acababa de morir 2 días antes de que él naciera. Yo era una madre primeriza, joven, con este bebé que tenía fibrosis quística y mi percepción era que había tomado una decisión rápida, no sabía si me iba a derrumbar, no sabía si iba a poder continuar, no sabía nada. El problema era que en mi mente continuar simplemente quería decir que yo quería controlar todo lo que estuviera a mi alcance, quería decir que iba a pasar muchísimas horas educándome para proporcionar la mejor educación para mi hijo, para formar un equipo, quería poder entender todo la terminología, hacer las preguntas correctas a los médicos y no me malinterpreten, la educación es extremadamente importante. Sin embargo, mi eslogan favorito se convirtió, era el conocimiento es poder y poder es control. Y yo pasaba todo mi tiempo tratando de controlarlo todo, suprimí mis emociones, me convertí en especialista amateur en fibrosis quística y me olvidé de mí. Mi hijo fue creciendo y la enfermedad progresó. Quería controlar la situación cada vez más. Cuando el equipo empezó a utilizar la palabra trasplante, yo empecé a investigar cuáles eran los centros de trasplantes y sus criterios de elegibilidad. Me empecé a preocupar y como cuidadora, cualquiera en la familia tiene ansiedad y evitan el momento de llegar a un trasplante. Y después me di cuenta que conforme crecía la preocupación, estaba tratando de esconder estos miedos irracionales de mi familia. Los escondí muy bien, pero si no, qué efecto hubiera tenido esto en la salud de mi hijo? Así que una estrategia para hacer frente a esto era el humor. mm, Me ponía a ver a Jimmy Fallon, sus videos con una pizza, y esto me ayudó. Me encantaba su sarcasmo. También esto me ayudaba a suprimir otros sentimientos y así es cuando me olvidé de el autocuidado. Hace 5 años, cuando estaba trabajando para una organización de prevención, empecé a darme cuenta
cómo me había olvidado de prácticas de autocuidado y al mismo tiempo comencé a ver un cambio en la forma en la que la fibrosis cística eh, había cada vez más, impactaba a las familias, cada vez más se ofrecían cursos y temas de salud mental para las familias y los cuidadores. Esto fue un cambio que yo recibí con beneplácito. Como padre cuidador, veo la integración de una red de soporte para los pacientes con fibrosis quística. Veo como pulmonóloga y veo pulmonólogos, veo endocrinólogos, veo terapeutas de salud mental y todos ellos trabajando en equipo para mantener la salud general de todos. Ahora, si vuelvo al punto en el que mi hijo fue diagnosticado, reconozco que hacer un balance de mi propia salud mental hubiera ayudado para mantener todo bajo control también, porque es como un acto de malabarismo. Probablemente no todo está bien balanceado todo el tiempo. Merecemos cuidarnos nosotros mismos del mismo modo que cuidamos y con la misma dedicación con la que cuidamos a nuestro familiar. En la sesión de preguntas y respuestas voy a responder a cualquier pregunta y todos los participantes, muchas gracias por darme oportunidad de participar y las preguntas van a venir a través del chat, preguntas que ya nos hicieron llegar también con antelación. Voy a hablar de algo que ya mencionaba hace un momentito, cómo el estatus de salud mental impacta la elegibilidad al trasplante y la doctora Sher podrá tener otras preguntas. It's a really good question. Gracias, es muy buena pregunta. Cuando alguien está siendo evaluado para trasplante hepático, se hace toda una evaluación porque se quiere asegurar que las personas que reciban el trasplante se beneficien y tengan una mejor vida. La salud mental en la persona evaluada se evaluará, pero el propósito no es castigarles, sino asegurar, pues, saber si tienen depresión y ansiedad. Queremos asegurarnos de que si la tienen, pues se afronte con psiquiatra, psicólogo u otro apoyo. Asegurarse de que haya un control, que sean conscientes de lo que ocurre. La idea es que queremos reforzar la salud y bienestar de los pacientes. En los cuidadores, el apoyo social es muy importante para que la persona evolucione bien con el trasplante. Queremos asegurarnos de que la persona esté disponible, funcional. Si la persona de apoyo tiene ansiedad y depresión, no es sorprendente, porque es habitual en los cuidadores de alguien a quien quieren con una enfermedad médica. Simplemente queremos asegurarnos que al evaluar, los evaluadores quieren tener la certeza de, bueno, de saber lo que hay. No es castigar o excluir, sino simplemente pues que están las personas bien y tienen los recursos adecuados. Parece que tenemos otra pregunta. Para la doctora Sher. Como padre que habla con otros muchos padres, hay diferentes efectos secundarios con Trikafta. Conozco muchas personas que han tenido que cambiar medicaciones con sus medicaciones matutinas y nocturnas. Los efectos secundarios que se ven cada vez más con Trikafta se pueden abordar. Muy buena pregunta. Por ejemplo, las personas que nos presentan en el centro, vemos ansiedad, depresión, dificultad con el sueño y algunos tienen problemas con las dosis de mañana y noche, que no entienden por qué podría tener un impacto cambiar en la hora de la dosis, pero hay que, bueno, pues se comparan con los que no toman la medicación y claro, no es lo mejor. Se está estudiando. Si alguien inicia Trikafta o algún modulador, pues esos síntomas se pueden tratar
y sé que los que han hablado de los efectos secundarios, si están relacionados fisiológicamente, existencialmente, los síntomas se pueden afrontar, se puede dar medicaciones eficaces, la terapia también, la intervención conductual también. Así que, sea cual sea la razón, se puede hacer algo al respecto. Cathy, ¿sería posible enseñar a los niños terapias de afrontamiento como parte de las visitas de terapia desde pequeños para que puedan, bueno, mejorar según van cumpliendo años? Lo sentimos, no nos llega el sonido. Perdona, creo que estaba muteada. Y además es que tenía una respuesta muy buena. Pues sí, es muy buena pregunta. Desde luego creo que es posible enseñar a los niños estrategias de afrontamiento como parte de su visita clínica. Yo creo que puede haber algunos problemas, retos según la clínica o el centro de fibrosis quística. A veces no hay suficiente tiempo para todo lo que se quiere hacer en las visitas. Pero yo creo que si un padre tiene interés verdadero, tendría que hablar con su equipo y hacérselo saber, que es algo pues que querrían que se hiciera, que se lo indiquen. Desde luego sé que en algunos centros de fibrosis quística se está haciendo, pero a veces hay barreras logísticas. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. Cuando los problemas médicos y la atención médica son excesivas, ¿hay alguna forma de hacer una vacación, unas vacaciones mentales para dejarlo todo atrás y sin la responsabilidad de tener el cuerpo sano y vigilar la salud mental? Katie, ¿alguna idea? Sí, me encantaría responder aquí. Algo que hago yo en mi vida personal y con lo que trabajo con mis clientes es esto precisamente, una forma de incorporar esa relajación profunda, la sensación de cuidar de sí mismo, que es cómo me siento yo después de unas vacaciones. La mejor forma de hacerlo, yo creo, es volver a un momento y un recuerdo que tengas y que quieres saborear, una experiencia que quieres recordar y saborear. En esos momentos necesitamos que el cerebro tenga esa sensación, esa percepción de relajación, un momento en el que podamos tomar un respiro. Simplemente tenemos que sentirlo en nuestro cuerpo y mente. La forma que tengo yo para hacerlo es recordar un recuerdo en el que hemos tenido una sensación de sentirnos seguros, relajados, bueno, o disfrutando de toda esa información sensorial de aquel momento. Pues yo tengo un recuerdo con uno de mis mejores amigos viajando en el extranjero, sintiendo, bañándome en el agua, con el sol sobre la piel y, bueno, recordando cómo se sentía por dentro y por fuera en ese momento. Y eso es a lo que acudo a resaborear un momento muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta. Quizás la doctora Sher la puede responder. ¿Qué es eficaz para tratar a el síndrome de estrés postraumático relacionado con fibrosis quística? Es una excelente pregunta. El síndrome de estrés postraumático es muy importante que lo comentemos. Cada vez se reconoce más. Por ejemplo, después de un trasplante, el 18% de las personas con trasplante tienen síndrome de estrés postraumático, que es similar a los supervivientes de un desastre natural o otras situaciones.
Las personas con fibrosis quística sin haberse sometido a un trasplante también pueden sufrir síndrome de estrés postraumático por estrés existencial o físico. Y es algo que comentamos en la comunidad y que hay que destacar. Los tratamientos están disponibles y sería una combinación de terapia y medicación. Las medicaciones pueden ser útiles y la terapia con los terapeutas pueden ser muy útiles. Generalmente un tipo de tratamiento para el estrés postraumático es la terapia cognitivo-conductual para la prevención pues, de problemas que puede ser complicado, pero hay que ir a la clínica y no se puede evitar. La idea es identificar los desencadenantes y desarrollar diferentes formas de plantearlo. Utilizamos muchas técnicas que Cathy ha comentado y lo combinamos con medicación, incluyendo inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina. Sí, hay pues síndrome de estrés postraumático y fibrosis quística se puede tratar. Siguiente pregunta que tenemos, ¿cuáles son los problemas más urgentes mentales en la fibrosis quística hoy? Tenemos uno de los miembros de la Fundación de Fibrosis Quística Salud Mental, del Comité Asesor. Laura, ¿algún input? Me parece que estás muteada, exactamente. Si no te importa volver a comenzar. Sí, de hecho, hemos hecho encuestas al respecto y hemos presentado esa información a la Fundación de Fibrosis Quística. Las encuestas que hicimos se enviaron a la comunidad y a los proveedores, de forma que la comunidad pues eran adultos con fibrosis quística y cuidadores también. Y los proveedores eran, bueno, pues la clínica que rellenó la encuesta podía ser el clínico, trabajador social, psicólogo, terapeuta respiratorio, enfermera, quien fuese, cualquier profesional sanitario. Y era muy interesante porque no había demasiada diferencia entre los miembros de la comunidad o los profesionales sanitarios en las 6 áreas seleccionadas. Se hablaba de depresión, otros trastornos del ánimo, efectos de los problemas de salud en la salud de estos pacientes con fibrosis quística, sobre la salud mental, comprender los factores de riesgo y la prevalencia de estos problemas mentales en personas con fibrosis quística y, bueno, algunas de las cosas que comentamos fueron estas. Las conclusiones eran que las áreas que requerían mejora eran acceso a apoyo a la salud mental, aplicar intervenciones basadas en la evidencia para la clínica de fibrosis quística, aumentar la prevención y creación de material educativo y recursos para los miembros de la comunidad. Estos son áreas que se están estudiando para trabajar en un futuro próximo. Estupendo. Otra pregunta para la doctora Sher. Evidencias de exceso de somnolencia, hipersomnolencia en pacientes con fibrosis quística. Muy buena pregunta. No recuerdo estudios en donde haya visto un centro con evidencia de esto, que no significa que no exista. Lo tendría que volver a consultar y podría responder. No recuerdo artículos que lo mencionaran, pero clínicamente sí lo veo en personas que veo con fibrosis quística que lo dicen. Sobre todo algunos moduladores CFTR aumentan la somnolencia. Pues personas que necesitan más descanso, tienen menos energía. También algunas personas cuando empiezan con los moduladores CFTR, algunos tienen más energía. Así que, pues, muy buena pregunta. Muy bien. Y parece que esta sería nuestra última pregunta para hoy. Una que quizás
Diferentes personas pueden responder. Como adulto con fibrosis quística, las obligaciones que tenemos son un estrés. ¿Cómo afrontar estos estreses y estas responsabilidades en la vida adulta? Bueno, yo tengo diferentes formas para desestresarme. Una es una dicotomía, porque es un estresor enorme, pero me ayuda a desestresar, que es mi perro mayor. Es un estrés porque sé que no le queda mucho tiempo con nosotros, pero cuando estoy estresada llego a casa y me siento y le acaricio y me mira con esos ojazos marrones que me adora, a mí me relaja mucho, me calma mucho y no me siento tan estresada. Otra forma con la que me desestreso es, como comentaba, puedo compartimentalizar, puedo poner el estrés en un compartimento y hago lo que tengo que hacer y el estrés no interfiere en absoluto. Y una tercera forma de desestresarme es a través de la lectura, que me relaja, me tranquiliza, me saca de mi mundo, me lleva a otro mundo y por tanto estas son las tres formas que yo encuentro me ayudan a afrontar mejor. Yo diría que para desestresarme yo hago cosas muy similares a la hora con mis perros, lectura, también simplemente salir cuando hace buen tiempo, pues pasear por el barrio, sentarme en la mecedora en el porche, es una muy buena forma de, bueno, tomarme un respiro y desestresarme y también dedicar tiempo a familia y amigos. A mí me encanta ser tía y tengo muchos sobrinitos ahora y bueno, pues disfrutar con ellos, jugar, lo que quieran, o perseguirles, reírnos juntos, es una de mis formas favoritas de desestresarme. Muy bien, pues queremos dar las gracias a todos por haber presentado sus preguntas tan buenas hoy. Gracias a las oradoras por las respuestas. Con eso terminamos el turno de preguntas y respuestas. No sé si quieres decir algo más para acabar, Katie. Bueno, tenemos problemas aquí con la activación del micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las oradoras por haber compartido su conocimiento sobre la realidad, la crudeza y la continuidad de la atención mental. Gracias al público por la atención y las preguntas. Hay muchos recursos disponibles respecto a este tema. En esta sesión encontrarán las diapositivas y otro material valioso. Así que no dejen de buscar los recursos y descarguen lo que les interese. Además de los recursos disponibles, si quieren contribuir a la investigación, pues pueden compartir su información, encuestas. Introducimos Community Voice. Si son miembros de Community Voice, recibirán oportunidades disponibles en las áreas de su interés. A continuación, tenemos las Expo Booths y las sesiones de networking en los próximos 45 minutos. En Expo pueden visitar a personal de la Fundación de Fibrosis Quística y iniciativas de investigación en la Fundación. Y podrán encontrarse con algunos de los oradores, como el doctor Greg Swaki y Selbert Lubet. Y si tienen más interés en conocer otros asistentes de ResearchCon, visiten la pestaña Networking para conectar con otros asistentes. Pueden contarse con clínicos, otros miembros de la comunidad de fibrosis quística y otras personas que les interesarán. Después de la Networking y Expo, esperamos verles a las 12:45 EST el sábado 9 de abril
para 2 ResearchCon. Muchísimas gracias por haber conectado con esta sesión y que disfruten de la velada. We hope you have some great conversations. After the networking and expo booths, we hope to see you at 12:45 p.m. Eastern Standard Time on Saturday, April 9th for day 2 of ResearchCon. Thanks again for coming tonight to learn about the real